Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. El día de hoy les vamos a hablar acerca de un caso de hiperplasia prostática benigna. Nuestro grupo está conformado por Karina Narváez, Guillermo Serrano, Emma Suárez, mi persona Ariana Suffman y Linda Viejo. Siguiente. La hiperplasia prostática benigna es una afección frecuente en hombres mayores de 50 años. Es caracterizada por el crecimiento no maligno de la glándula prostática. Este aumento de volumen prostático va a comprimir la uretra prostática, lo que puede producir síntomas urinarios tanto obstructivos como irritativos. Este crecimiento prostático se origina por una respuesta hormonal androgénica, especialmente a la dihidrotestosterona, que estimula la proliferación de células en la zona transicional de la próstata. Cuando la obstrucción es significativa, puede generar complicaciones como infecciones urinarias recurrentes, cálculos vesicales, insuficiencia renal obstructiva y daño vesical, lo que resalta la importancia de su diagnóstico y lo que sería un tratamiento oportuno. Siguiente. Comenzando con la historia clínica, debemos saber que la institución del sistema es el Hospital de Especialidades Guayaquil, el doctor Abel Gilbert Pontón. Esta historia clínica única tiene de número 1302327190. En lo que es los datos de afiliación del paciente, sus apellidos y nombres: Vargas Pincay, Genaro Eusebio. Su cédula de identidad: 1302327190. Tiene 68 años de edad, de sexo masculino, con grupo sanguíneo O positivo. Su estado civil: se encuentra casado y procede de Paján, Manabí. Su nacionalidad es ecuatoriana y en su ocupación él era un conductor de camioneta. Fue admitido a este establecimiento de salud el 1 de julio de 2025. Siguiente. Entre sus antecedentes debemos de conocer que en sus antecedentes personales tuvo intervenciones quirúrgicas como una colecistectomía y una resección transuretral de próstata. En sus patologías previas, el paciente posee hipertensión arterial y gastritis crónica diagnosticada hace 20 años. En sus alergias, el paciente refiere ser alérgico a la penicilina y en sus medicamentos actuales se encuentra tomando losartán de 50 miligramos cada mañana y esomeprazol 20 miligramos cada mañana. No refiere tener hospitalizaciones previas. En sus antecedentes no patológicos, refiere en alcoholismo, refiere tomar alcohol, sí, ocasionalmente hasta sus 35 años. No refiere tener problemas de tabaquismo ni drogas. Refiere dormir 7 horas al día y poseer una dieta hiperproteica de 3 comidas al día. Su esquema de vacunación se encuentra completo y en su vivienda posee 2 mascotas, un perro y un gato. En las bebidas que usualmente toma, refiere tener café todas las mañanas y té cada 2 días. En su motivo de consulta de por qué se acercó a este establecimiento es disuria, polaquiuria, urgencia miccional y dolor hipogástrico. Con relación a la evolución de la enfermedad, tenemos que es un paciente masculino de 68 años de edad con antecedentes de síntomas urinarios leves de tipo obstructivo e irritativo, que consistían en polaquiuria, chorro urinario débil, sensación de vaciamiento incompleto, de aproximadamente 2 a 3 años de evolución, los cuales no fueron valorados inicialmente porque su carácter era leve y esporádico. Pero hace 2 meses presenta agudización del cuadro con aparición de disuria intensa, urgencia miccional persistente, micción en gotas y retención urinaria progresiva, acompañada de distensión vesical palpable. Además refiere orina de aspecto concentrado, olor fétido, posiblemente asociado a la retención urinaria crónica. Y se coloca, por ende, una sonda vesical con resolución parcial de los síntomas. Durante este tiempo, además, acude a 3 consultas en el área de consulta externa, donde se indican estudios complementarios y programan una adenomectomía prostática para el 1 de julio.
En el interrogatorio por sistemas tenemos que la temperatura del paciente en ese momento era 36,6 grados centígrados, astenia no presentaba, adinamia sí, el respiratorio cardiovascular pues no refería a ningún tipo de alteración, en el digestivo tiene antecedentes el paciente de una gastritis crónica, pero en tratamiento, en el genitourinario presentaba disuria intensa, polaquiuria, micciones en gota, volumen urinario disminuido, hematuria, dolor hipogástrico durante episodios de urgencia y no presenta secreción uretral ni salida anormal de líquidos. En el músculo esquelético niega dolor, rigidez o debilidad muscular. No hay limitaciones para la marcha ni actividades diarias. En el neurológico está orientado en tiempo, espacio y persona. Los pares craneales están sin alteraciones. Hay una disminución de la sensibilidad en la segunda y el quinto dedo del pie derecho. Y otras es disfunción sexual, tiene pérdida de libido y no refiere dispareunia. En la exploración física tenemos que es un paciente masculino de 68 años de edad, consciente, orientado en las tres esferas, en postoperatorio inmediato de una adenomectomía prostática por hiperplasia prostática benigna grado 4. Se encuentra hemodinámicamente estable con dolor hipogástrico tipo cólico intermitente y hematuria macroscópica, bajo manejo urológico activo y evolución clínica favorable. En los signos vitales tenemos que su frecuencia cardíaca es de 80 latidos por minuto, la tensión arterial 125 sobre 65 miligramos de mercurio, temperatura de 36,6 grados y frecuencia respiratoria de 14 respiraciones por minuto. En la cabeza, pues el paciente es normocéfalo, sin masas ni deformidades. Las pupilas están isocóricas y normorreactivas, mucosa oral normohidratada. En el cuello no presenta ningún tipo de masas ni adenopatías. Los pulsos carotídeos están presentes y normofonéticos y la tiroides está no palpable. En el tórax es simétrico, tiene buena mecánica ventilatoria, los campos pulmonares están bien dilatados, sin ruidos agregados y ruidos cardíacos rítmicos y normales. El abdomen es plano, simétrico, pero presenta lo que es una cicatriz quirúrgica suprapúbica reciente, sonda vesical de Foley, en uretra sin sangrado, dolor leve en hipogastrio a la palpación, sin signos de irritación peritoneal. Continuando con la exploración física, en extremidades la piel está sin lesiones, eritemas ni edemas, no se observan deformidades ni atrofias musculares, los pulsos periféricos están presentes y simétricos y una buena intensidad en ambas extremidades. No se palpan adenopatías inguinales y la movilidad de fuerza están conservadas. En el neurológico, el paciente está alerta, orientado en las tres esferas, un lenguaje coherente, los pares craneales sin alteraciones, reflejos osteoteninosos presentes y simétricos, la función motora está conservada y disminución de la sensibilidad en el segundo al quinto dedo del pie derecho. Buenos días. Hablando ahora con respecto a los laboratorios de este paciente, tenemos que en el antígeno prostático específico que se pidió para este paciente, en los parámetros del PSA total tenía un valor de 18.720. Esto era un valor que estaba aumentado para hombres mayores de 60 años. En el PSA libre estaba sobre 3,28 y en la relación libre total estaba sobre 17,47%, lo cual cuando sugiere una benignidad debe estar por encima del 20%. En la interpretación de tenemos que con el PSA que está muy elevado, va a superar claramente el umbral de los 10 ml, lo cual esto sugiere un riesgo alto de cáncer de próstata, porque tiene un 50% de probabilidad. En la relación del PSA libre total, que debe estar menor al 20%, esto apoya aún más lo que ya estaba sospechado con el caso clínico de este paciente, que es una neoplasia maligna. Y también hay valores que suelen ser elevados en una hiperplasia prostática benigna. También este paciente, como ya fue sometido a algunas intervenciones,
posterior a la adenectomía, este valor está elevado y no puede atribuirse solo a la hiperplasia prostática benigna y se requiere una biopsia prostática urgente. La prostatitis aguda puede aumentar el PSA, pero no se explica por si una relación libre total es tan baja. En una conclusión sobre esto, pues que ante esta sospecha que tenemos, o sospechamos mejor de un adenocarcinoma prostático que requiere una resonancia magnética multiparamétrica y una biopsia. Con respecto a la función renal, tenemos que el parámetro es la urea sérica, que está sobre 37 miligramos sobre decibel, 37 miligramos, y el valor de referencia se encuentra entre 18 y 55, o sea que no se encuentra tan elevado ni disminuido, y la creatina sérica está en 0,72 miligramos. En la interpretación clínica de estos laboratorios tenemos que estos valores, los que ya nombré, se encuentran en su rango normal, lo cual tiene una buena función renal, no hay evidencia de insuficiencia renal aguda o crónica, y lo importante es fijarse en la retención urinaria crónica que sufre este paciente, ya que esto puede conducir a una hidronefrosis o deterioro renal, lo cual no ha ocurrido con este paciente, por lo que también esto mejora nuestro cuadro clínico. Y la conclusión, pues, que se encuentra una función renal intacta, sin complicaciones renales ni obstrucción prostática. Bueno, continuando con la interpretación, aquí tenemos el perfil de coagulación, donde tenemos parámetros de tiempo de protrombina, donde el valor del paciente es de 12,90 segundos, teniendo un valor normal. Una actividad protrombínica de 87%, también en el rango normal, y un IRN de 1,10, que bueno, está en el rango normal también, y el tiempo de tromboplastina de 27 segundos. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, en lo que respecta a la interpretación, ya sabemos que todos los parámetros están en los límites normales, no hay alteraciones. Estos valores, obviamente, lo principal es que nos van a indicar que el paciente está apto para un procedimiento invasivo, tanto como una biopsia si le requiere o una cirugía, ¿no? Entonces, siguiente. Ya, aquí tenemos los exámenes de imágenes complementarios, por lo que se le hizo una ecografía urológica. Las cosas importantes que se vieron es que, bueno, en la próstata está aumentada de tamaño, un volumen de 77 centímetros cúbicos. El parénquima es homogéneo con pequeñas calcificaciones y los contornos son regulares. La vejiga está distendida, paredes finas, sin contenido anómalo. El volumen premiccional es de 183 miligramos y el volumen postmiccional de 66 miligramos. Siguiente. Ya, en la interpretación tenemos que el volumen prostático es mayor a 70 centímetros cúbicos, va a ser compatible con lo que es la hiperplasia prostática benigna grado 4. En lo que respecta a las calcificaciones intraparenquimatosas, el hallazgo crónico común es la hipertensión. En lo que es el volumen postmiccional de 62 miligramos, indica retención urinaria residual que sugiere obstrucción infravesical, aunque no es muy grave, porque mayor a 100 sería más preocupante, ¿no? No hay signos ecológicos de invasión local, lo cual no descarta cáncer, pero indica que aún puede estar localizado. En lo que es la conclusión, el paciente tiene entonces una hiperplasia prostática benigna severa con retención urinaria parcial y un riesgo coexistente de una neoplasia prostática. Gracias. Bien. Ahora con respecto, en este caso, el diagnóstico definitivo fue hiperplasia prostática benigna grado 4, evidenciada por sus síntomas del tracto urinario inferior como nicturia, chorro débil, pujo, el pujo miccional y lo que es la sensación de vaciamiento incompleto.
También se consideraron diagnósticos presuntivos al ingreso como neoplasia maligna de la próstata por el PSA elevado y la relación PSA libre total baja. Prostatitis aguda por disur intensa y lo que es urgencia y fiebre. Y retención urinaria aguda secundaria a obstrucción prostática. Finalmente se confirmó hiperplasia prostática benigna mediante la clínica, laboratorio y estudios de imagen. Siguiente, por favor. Bien, en esta adenomectomía prostática aquí se decidió tratamiento quirúrgico con adenomectomía prostática, la cual se realizó el 1 de julio. En las imágenes se observan lo que es el tejido prostático extraído durante la cirugía, correspondiente a lo que es el adenoma que está obstruyendo el flujo urinario. El objetivo de esta cirugía fue aliviar la obstrucción y mejorar lo que son los síntomas urinarios del paciente. Siguiente. En cuanto a su plan terapéutico, los primeros 5 a 7 días postoperatorios, el manejo incluyó control de dolor con paracetamol y tramadol según su escala de EVA, observación de hematuria postquirúrgica, si era leve, solo hidratación, si persistía, se consideraba lavado vesical continuo. Antibióticos con ampicilina más sulbactam intravenoso, gastroprotección con omeprazol, hidratación y control de función renal y control de sonda vesical Foley que se mantuvo hasta que el paciente orinó adecuadamente. La siguiente, por favor. Ahora, con respecto a sus estudios complementarios, posterior a la cirugía, se indicaron estos estudios por el PSA elevado, como biopsia transrectal ecodirigida de próstata realizada cuando el paciente se estabilizó. También resonancia multiparamétrica para ver lo que es su extensión y el tacto rectal postoperatorio para valorar lo que era la inflamación. Laboratorio de control como PSA total y libre y análisis de orina. Todo esto para lo que es descartar malignidad y hacer seguimiento postoperatorio. En cuanto al plan terapéutico, la siguiente, por favor. Bien, antes de esto, si la biopsia era negativa para cáncer, se confirmó el diagnóstico de hiperplasia prostática benigna severa no complicada y el manejo se basó en lo que es control y seguimiento cada 6 meses con PSA total y evaluación de síntomas. También si persistían los síntomas, alfa bloqueantes como tamsulosina, inhibidores de 5-alfa reductasa y antimuscarínicos. Esto si hay síntomas irritativos como lo que hemos hablado ya. En cuanto al caso de la biopsia positiva para adenocarcinoma de próstata, el tratamiento depende de lo que es el estado clínico. Si está localizado en T1 o T2, se indica prostatectomía radical abierta o laparoscópica, y si el paciente es candidato quirúrgico. Si es localmente avanzado, T3, T4, se añade radioterapia más bloqueo hormonal con análogos de GnRH. Ya. Si es metastásico, se inicia terapia hormonal más quimioterapia dependiendo de la carga tumoral. Gracias. Chicos, por favor, prendan las cámaras para la asistencia. Luis, Grace, Bianca. Ya voy, dame un ratito. Ya, ok. 1, 2, 3. A ver.
Ya, a ver, voy a mandarla rápido y me avisan si está bien. Ya, ok. El siguiente grupo que vaya preparando sus diapositivas. No, buenos días, doctor, compañeros. Nuestro grupo va a hablar sobre el caso de quiste renal simple, con integrantes Doménica Borja, Joel Calderón, Cristian Campoverde y Luis Campoverde. Bueno, el quiste renal es una lesión caracterizada por la presencia de una cavidad redondeada o sacular llena de líquido que se forma en el interior o en la superficie de uno o puede ser ambos riñones. Son lesiones benignas que en la mayoría de los casos suelen diagnosticarse de manera incidental durante estudios de imagen que por otras causas. La clasificación de los quistes renales se dividen en simples y complejos. Los simples son los más frecuentes y normalmente están caracterizados por tener paredes delgadas que no tienen septos ni calcificaciones. Asimismo, el contenido del quiste es claro y no suelen causar síntomas, aunque su prevalencia aumenta con la edad, siendo más comunes en personas mayores de 50 años. Por otro lado, los quistes complejos presentan características más irregulares si poseen septos, calcificaciones o paredes muy engrosadas, y su contenido suele ser no homogéneo. A diferencia de los quistes simples, los quistes complejos sí suponen un riesgo potencial de transformación maligna, por lo que requieren una vigilancia continua y suelen evaluarse mediante la clasificación de Bosniak. A esta clasificación también se puede agregar la enfermedad renal poliquística, la cual puede ser hereditaria, autosómica dominante o recesiva y se caracteriza por numerosos quistes que afectan a ambos riñones. Este trastorno es progresivo y puede dar lugar a una insuficiencia renal crónica. En cuanto a la etiología de los quistes, estos pueden ser idiopáticos, puesto que en la mayoría de los casos no se encuentra una causa, o pueden ser hereditarios, como ya lo vimos antes con la enfermedad poliquística autosómica, que puede ser dominante o recesiva. Asimismo, se puede agregar una tercera etiología, que son los quistes que están asociados a enfermedades sistémicas, como lo es el síndrome de von Hippel-Lindau y la esclerosis tuberosa. En cuanto a las manifestaciones clínicas, los quistes simples en tal caso suelen ser generalmente asintomáticos y se descubren por estudios de imagen que se realizan por cualquier otra causa. Cuando ya producen síntomas, producen dolor en el flanco o región lumbar, los cuales pueden ser de leve a moderada intensidad. Puede producir hematuria, infecciones urinarias recurrentes y en algunos casos se ha documentado que pueden aumentar la presión arterial. En cuanto al diagnóstico, la tomografía y la ecografía son los exámenes de imagen a utilizar. La ecografía renal es el estudio de elección y permite evaluar tanto el tamaño como número y las características del quiste. Mientras que la tomografía computarizada se usa cuando se sospecha de quistes que pueden ser complejos o que se requiere una mejor caracterización de las lesiones para poder incluir el tratamiento. El tratamiento va a incluir
va a depender de la clasificación del quiste renal. El quiste simple asintomático no requiere tratamiento, simplemente se vigila de forma continua, buscando aumentos de tamaño o si al paciente le aparecen síntomas. Y por último está el quiste simple sintomático o complicado, que requiere una punción percutánea más esclerosis en la que se inyecta sustancias esclerantes como el etanol para evitar que se forme de nuevo el quiste. Y luego está la quistectomía laparoscópica, que es una resección de la pared del quiste. En los casos más complicados o que hay una gran capacidad de malignización del quiste, se utilizará la nefrectomía parcial o total. Pero esto es en casos excepcionales. Y las complicaciones que puede provocar el quiste renal son la infección del quiste, hemorragia intraquística o rupturas del quiste. Y si el quiste es muy grande, puede dar lugar a la compresión de órganos adyacentes. Bueno, ahora continuemos con el caso clínico. Nuestra paciente es Linda Eleuteria Rodríguez Castro, que nació el 3 de agosto de 1985 a la edad de 39 años. Es de sexo femenino, estado civil casada, procedencia de Santa Elena, de la comuna de Valdivia, raza mestiza y ocupación es la ama de casa. Motivo de consulta era lumbalgia a investigar. Y en cuanto a la enfermedad actual, pues tenemos que es una paciente femenina de 39 años, sin antecedentes patológicos personales conocidos, consulta por un cuadro de un mes de evolución, de dolor sordo en el flanco y en la región lumbar izquierda, de intensidad 7 de 10 en la escala EVA y sin irradiación ni factores desencadenantes claros, con alivio parcial con paracetamol. Ante la persistencia de dolor, se realiza ecografía renal en evidencia de quiste simple en el polo superior del riñón izquierdo, que es un hallazgo confirmado posteriormente por una tomografía abdominopélvica. Esto se encuentra sin signos de malignidad ni complicaciones. Por lo tanto, se deriva al Hospital Abel Gilbert Pontón para evaluación por urología, donde permanece hospitalizada, hemodinámicamente estable, afebril y sin signos de infección urinaria. Se encontró en vigilancia clínica en espera de intervención quirúrgica electiva mediante quistectomía renal laparoscópica, programada para el 11 de junio del 2025. Buenas, mi nombre es Luis Campoer y a continuación les voy a hablar sobre los antecedentes del paciente. Al momento de nosotros hacerle la historia clínica, ella nos refiere que no tiene ningún antecedentes personales de relevancia, antecedentes personales familiares tampoco, pero en el quirúrgico nos refiere que ella tuvo una colecistectomía abierta hace aproximadamente unos 6 meses, en lo que el antecedente gineco-obstétrico ella comenzó su menarquía a los 14 años. Su ciclo menstrual es regular y la fecha de última menstruación fue el 1 de junio de 2025. Inició su vida sexual a los 19 años y solo ha tenido una pareja en todo este tiempo. No tiene una planificación y el método de cómo ha venido ha sido de 4 gestaciones y estos han sido de 4 partos. La menopausia no refiere. Hábitos, ella mencionó que no fuma, no ha ingerido bebidas alcohólicas, no ha consumido drogas y es sedentaria. Tiene una dieta mixta, sin restricciones alimentarias, ingiere 6 vasos de agua diariamente, duerme aproximadamente 9 horas y consume regularmente una taza de té diaria. Y su vivienda es de cemento con todos los servicios básicos. No ha tenido ningún traumatismo y no tiene alergias. Signos vitales, en el momento que nosotros le realizamos, su presión arterial era de 124/82, la frecuencia respiratoria era de 18 respiraciones por minuto, tenía una temperatura de 32.8, la frecuencia cardíaca era de 66 latidos por minuto, la saturación de oxígeno era de 98% y sí tenía reflejo pupilar presente. Bueno, ahora hablando sobre el examen físico regional, en el momento de evaluarla, tenía una cabeza normocéfalo, era simétrica y no se observaban lesiones ni tumoraciones. En el pelo lo tenía bien implantado, tenía la cara con mucosas hidratadas, el cuello era simétrico y centrado, no tenía presencia de masas palpables ni bocio, ausencia también de una ingurgitación yugular. En el tórax tenía buena expansión torácica, no había ruidos agregados, y en el abdomen era blando, depresible, globoso, doloroso
y a la palpación. Esto es lo más importante que rescatar del examen físico. Tenía la palpación profunda, dolorosa en hipocondrio izquierdo, con cicatriz de la cirugía por colecistectomía abierta hace 6 meses. En extremidades superiores e inferiores eran simétricas, sin deformidades. El llenado capilar era de 2 segundos y no había, en lo que es las extremidades superiores, no había presencia de edema, mientras que en las inferiores había edema en ambos miembros. Y en el aparato urinario tenía disuria y dolor suprapúbico a la micción. Y en el examen físico por sistemas, en el neurológico no pudimos observar ninguna alteración. El paciente estaba orientado en tiempo y espacio, tenía una fuerza muscular conservada de 5 en 5 y en extremidades superiores también tenía lo que es el reflejo osteotendinoso. Siguiendo con la exposición, en cuanto a cardiovascular, los pulsos periféricos van a estar palpables y simétricos en ambos lados. Los ruidos cardíacos van a ser regulares y no va a haber ningún soplo anormal ni adicional. En respiratorio, el tórax está simétrico y tiene una adecuada expansión. Los movimientos respiratorios son normales, con los campos pulmonares bien ventilados y el murmullo vesicular conservado. En digestivo es blando, depresivo y globoso. No hay dolor a la palpación superficial, doloroso en la palpación profunda, en el hipocondrio izquierdo. No existe presencia de masas y la piel tiene coloración normal. La cicatriz que presenta es por la colicectomía hace 6 meses. En genitourinario, disuria y dolor suprapúbico del miccionar. La micción es de cantidad normal, sin hematuria. También refiere que tiene la secreción vaginal acuosa y sin síntomas obstructivos urinarios, dispareunia ni disfunción sexual. Siguiente. Ahora, en cuanto al laboratorio, vemos que los neutrófilos están disminuidos en más o menos 5 puntos. Los eosinófilos también están aumentados. La hemoglobina, el hematocrit, el volumen corpuscular y la concentración media de hemoglobina, todos están disminuidos, indicando una anemia. Siguiente. Ahora, la concentración corporal de media de hemoglobina igual está disminuida. El plaquetrocito igual está disminuido, muy disminuido. La glucosa en ayunas disminuida y la creatinina en suero también disminuida. Siguiente. Ya, analizando esto, vemos que el paciente tiene una anemia microcítica hipocrómica por la disminución de la hemoglobina baja, el hematócrito disminuido, la BCM reducida y el HCM bajo. Todo esto es compatible con anemia ferropénica, posiblemente por deficiencia de hierro relacionada con pérdidas crónicas que ha tenido el paciente, la mala absorción o la dieta inadecuada. El RDW está elevado, indicando anisocitosis, que se refuerza el diagnóstico de anemia por déficit de hierro. La función renal, tenemos que la urea está normal, el BUN y la creatinina, todo dentro de los estándares. Esta última, la creatinina está un poco baja, que eso se puede ver por pérdida de masa muscular, porque está reducida, y no por daño renal. Siguiente. Ahora, vamos a interpretar los exámenes. También observamos una hipoglucemia leve, porque la glucosa en ayunas está en 68. Probablemente no tiene relevancia y la paciente sea asintomática. El hemograma muestra un recuento leucocitario total normal, con linfocitosis relativa y neutrofilia levemente baja. No hay signos de inflamación, de infección aguda activa. En cuanto a la coagulación, el fibrinógeno está normal.
Se descarta inflamación sistémica activa, aunque hay un tiempo de protrombina levemente prolongado, 23.3 segundos, posiblemente por causas preanalíticas o alteraciones leves de la coagulación que se necesitan más estudios. Finalmente, las pruebas hepáticas están igual dentro del rango normal, descartando compromiso hepático. En la ecografía, en la clasificación radiológica de Bosniak, tenemos que el tipo 1 es un quiste simple benigno, anecónico, con bordes de pared delgado, liso y casi imperceptible. El manejo es nulo y la malignidad es 0%. En tipo 2, el quiste complejos mínimos, algunos sectos finos y mínimas calcificaciones. Igual manejo nulo. El tipo 2F es un quiste complejo mínimo a seguimiento. Tiene calcificaciones moderadas, quistes hiperdensos, seguimiento con UCG o TC. El tipo 3 es un tipo indeterminado con paredes, calcificaciones y sectos irregulares y gruesos, contenido heterogéneo. A este ya se le hace una nefrectomía parcial porque la malignidad es de un 50%. Y el tipo 4, la neoplasia quística, son paredes muy gruesas y no son uniformes y tiene un carácter nodular. A este ya se le hace la nefrectomía parcial o total y la malignidad es un 100%. Siguiente. Ahora, el quiste de Bosniak 1, el que presentaba el paciente, son quistes simples benignos y que su pared es suave y bien definida. Se puede realzar y el espesor de la pared permisible se define como 2 milímetros o menos, o sea, delgado. Siguiente. A continuación yo les voy a hablar sobre el ataque abdominal, corte coronal que se le realizó a la paciente. Esto es para ver en qué parte específica estaba el quiste y para descartar cualquier tipo de malignidad. Bueno, aquí como vemos en esta tomografía, podemos identificar que se observa una masa voluminosa bien delimitada de forma redondeada a ovalada y está ubicada en el polo superior del riñón izquierdo. Esta lesión es marcadamente hipodensa, tiene paredes finas y regulares, que es compatible con un quiste renal simple. Ocupa una porción considerable en el abdomen izquierdo y genera un efecto de masa sobre las estructuras adyacentes. Es por eso que la paciente tenía lumbalgia. No se observan desplazamientos claros en esta proyección y el riñón derecho presenta un tamaño y densidad conservada. El hígado y el vaso, como podemos observar, están sin alteraciones en densidad ni tienen ningún tipo de otra normalidad. Y en la columna vertebral está alineada y densidad ósea dentro de los parámetros normales. Siguiente diapositiva, por favor. En los diagnósticos presuntivos, como primer diagnóstico tenemos quiste renal simple, gracias a la ecografía y complementando con la tomografía, también tenemos otros diagnósticos como es el carcinoma renal quístico, el absceso renal y el quiste hidatídico renal. Siguiente. Y como diagnóstico definitivo tenemos el quiste renal benigno, según la ecografía, que es un tipo de Bosniak tipo 1, gracias a las paredes lisas que no tiene tabiques, no tiene nada que se asocie a malignidad. Siguiente diapositiva. Bueno, el tratamiento consiste en una quistectomía renal izquierda por vía laparoscópica, como podemos observar en esa imagen, así fue el tratamiento de la paciente. Siguiente diapositiva. Y como conclusión del caso, tenemos que la paciente de 39 años, sin antecedentes patológicos relevantes, consultó por un dolor persistente en el flanco y región lumbar izquierda asociado con disuria y molestias suprapúbicas. Los estudios de imagen, como la ecografía y la tomografía abdominopélvica, evidenciaron un quiste renal simple de gran tamaño en el polo superior del riñón izquierdo, que dio a la clasificación Bosniak tipo 1 con efecto de masa sobre estructuras adyacentes, sin signos de complicación ni malignidad. Dada la persistencia sintomática y el volumen del quiste, se decidió intervención quirúrgica programada, realizándose exitosamente una quistectomía renal por vía laparoscópica el 11 de junio del 2025 en el Hospital Abel Gilbert Portón. Este procedimiento se llevó a cabo sin complicaciones, con una evolución postoperatoria favorable, y actualmente la paciente se encuentra dada de alta asintomática y con indicación de seguimiento ambulatorio y controles periódicos por urología. Gracias. Esas son las referencias bibliográficas.
Ya les voy a compartir yo las diapositivas. ¿Se ve? Sí. Buenos días con todos. Nuestro grupo está conformado por Bianca Esparza, Ana Paula González, Carolina Gómez, Mateo Loor y Grace Cordero. Nuestro caso clínico trata sobre una pielonefritis aguda. Siguiente, por favor. Ya. La pielonefritis es generalmente una complicación de una infección del tracto urinario ascendente que se propaga desde la vejiga hasta los riñones. Las mujeres jóvenes sexualmente activas son las más afectadas por la pielonefritis aguda debido a su mayor incidencia de infecciones urinarias. La microbiología de la pielonefritis puede ser compleja y la resistencia a antibióticos es común. La Escherichia coli es la causa más común de pielonefritis aguda y de la mayoría de otras infecciones del tracto urinario. La Klebsiella pneumoniae es el segundo organismo causante más común. La Escherichia coli es la bacteria más común que causa la pielonefritis debido a su capacidad única para adherirse y colonizar el tracto urinario y los riñones. Los síntomas suelen incluir fiebre, dolor en el costado, náuseas, vómitos, ardor al orinar, aumento de la frecuencia urinaria y urgencia miccional. La presentación clásica en pacientes con pielonefritis aguda es fiebre, a menudo supera los 39 grados, dolor en el flanco o en el ángulo costovertebral. El dolor suele ser leve, moderado o intenso. La sensibilidad suele ser unilateral sobre el riñón afectado, aunque podría presentarse molestias bilaterales. Náuseas o vómitos que varían en frecuencia e intensidad, desde ausentes hasta graves. La anorexia es común en pacientes con pielonefritis aguda. La hematuria macroscópica es inusual en hombres, pero ocurre entre un 30-40% de las mujeres, con mayor frecuencia en las mujeres jóvenes. Los síntomas generalmente se desarrollan durante horas o en el transcurso de un día, pero es posible que no ocurran al mismo tiempo. Siguiente. Siguiendo con la historia clínica del paciente, con los datos de afiliación, con nombres de Amanda Jazmín Plasencia Santana, con una edad de 48 años, sexo femenino, con cédula de 09-16-05-25-58, con fecha de nacimiento de 15 de julio de 1976, con residencia actual en Guayaquil, específicamente en el batallón de Suburbio. La fecha de ingreso fue el 12 de junio de 2025. Ocupación de la paciente, ama de casa, estado civil unida, religión cristiana y escolaridad secundaria. Siguiente. Antecedentes patológicos familiares. Madre y padre hipertensos, madre diabética. Tiene lo que son 5 hermanos, 3 hermanos con hipertensión arterial y 2 hermanos muertos de VIH. Antecedentes personales no patológicos en lo que es hábito, no drogas ni tabaco, alcohol leve
bebedora social, consume té con frecuencia 2 tazas al día, no consume café, horas de sueño normal, 8 horas, frecuencia de ejercicio, tiene leve actividad física, es sedentaria, tipo de dieta hipocalórica, en lo que es el esquema de vacunación es completo, presenta las 3 dosis también de COVID-19, en lo que es condiciones de vivienda, en materia de cemento, posee todos los servicios básicos y no posee mascotas. Siguiente. Antecedentes patológicos personales, en lo que son intervenciones quirúrgicas, 2 cesáreas, amputación del segundo, tercero y cuarto dedo del pie derecho por presencia de pie diabético, cateterismo cardíaco realizado en enero de 2025, traumatismo no refiere, patologías preexistentes, hipertensión arterial mal controlada, diabetes mellitus tipo 1 controlada pero de una forma intermitente y infarto al miocardio. Medicamentos que recibe: losartán de 100 miligramos, metformina de 850 miligramos cada día, insulina, carvedilol y ticagrelor y ácido acetilsalicílico. Y hospitalizaciones previas en el Hospital del Día Marianita Jesús, que hospitalizaba en 3 a 4 días. No refiere alergias a medicamentos y refiere alergias al camarón. Antecedentes ginecobstétricos: la menarquia refiere a la paciente a los 12 años, ciclo menstrual regular, la fecha última de la menstruación 20 de mayo de 2025, inicio de actividad sexual, el número de parejas también no refiere, planificación familiar no refiere, en lo que son gestas, son 5 gestas, 5 partos, 2 cesáreas y 0 abortos, y en lo que es menopausia no refiere. Siguiente. Motivo de consulta es el dolor lumbar y fiebre. En lo que es la evolución actual, paciente femenina de 48 años de edad, en decúbito supino, orientada en tiempo y espacio, remitida desde el Hospital del Día Mariana de Jesús. La paciente presenta un cuadro clínico de 6 días de evolución, caracterizado por dolor lumbar derecho de tipo cólico, de intensidad moderada, con un EVA de 7/10. Este dolor se irradia hacia el abdomen y se intensifica con movimientos bruscos y bipedestación prolongada. El dolor se acompaña de lo que son náuseas, vómitos y fiebre no cuantificada, con presencia de escalofríos, lo cual cede parcialmente con la administración de paracetamol. Además, refiere poliaquiuria, sin presencia de disuria ni hematuria. La paciente también refiere que en la institución de origen se le realizó una tomografía, en el cual en esta tomografía se evidenció una laceración de más de 1 centímetro en el polo inferior del riñón derecho, sin compromiso ni de cálicis ni de pelvis renal. Está asociada a un gran hematoma sobre la cara posterior y superior del polo renal. Siguiente. Lo que es interrogatorio por aparatos y sistemas. En lo que es general, presenta una temperatura de 36 grados centígrados, presentaba astenia. En lo que es respiratorio, cardiovascular, digestivo, neurológico, muscular esquelético, sin datos patológicos. Y en lo que es genitourinario, las misiones, pues una frecuencia de 3 a 4 veces al día, con un color amarillo claro, sin presencia de hematuria macroscópica y sin presencia de disuria. En los que son síntomas irritativos, presencia de poliaquiuria y los genitales de aspecto normal. En lo que es la exploración física, en los signos vitales, una frecuencia cardíaca de 105 por minuto, una tensión arterial de 92,55 miligramos mercurio, una temperatura de 36 grados centígrados, una frecuencia respiratoria de 22 por minuto y una saturación de oxígeno de 97%. En lo que cabeza presenta una cabeza normocéfalo, sin fracturas palpables ni visibles, presencia de mucosas nasales y vocales permeables, ausencia de cuerpo extraño, sin fases características, movimientos oculares preservados y pupilas isocóricas normorreactivas. En lo que es cuello, tamaño normal, simétrico, móvil, sin presencia de enopatías o masas palpables, bultos carotídeos presentes, no se evidencia ingurgitación
y no se presencia agrandamiento tiroideo durante la palpación. En lo que es tórax simétrico, sin deformidades congénitas o adquiridas, expansión torácica normal, sin uso de músculos accesorios, ausencia de masas palpables, sonoridad normal a la percusión, y en la auscultación se evidencia campos pulmonares ventilados con presencia de murmullo vesicular y no presenta ruidos agregados. A la auscultación cardíaca se perciben ruidos cardíacos rítmicos sin presencia de soplos. En el abdomen, blando, depresible, doloroso a la palpación a nivel del flanco derecho. A la auscultación se percibe ruidos intestinales normales y a la percusión se evidencia sonoridad normal. No presenta visceromegalia ni presencia de ascitis. En las extremidades sin presencia de cianosis o palidez, con una movilidad normal, pulsos periféricos presentes, llenado capilar en 3 segundos, reflejos osteotendinosos presentes, sin presencia de edema ni alteraciones. En la sensibilidad se observa amputación de 3 dedos en el pie derecho. Neurológicos, el paciente consciente, orientado en tiempo-espacio, con un rasgo de 15/15, sin alteraciones de paros craneales, no presenta alteraciones motoras ni sensitivas. Y en lo que es genitales y periné, genitales externos con desarrollo acorde a la edad, meato uretral centrado, sin presencia de eritema ni secreción, región perineal íntegra, sin masa, ni lesiones ni signos de irritación o incontinencia. Bueno, continuando con lo que son los exámenes de laboratorio, podemos aquí destacar los principales cambios que podemos ver, que lo primordial aquí es que se presenta lo que es primero una linfocitosis con una característica de neutrofilia, argumentando de que nuestro paciente obviamente la pielonefritis en este caso está dada en gran mayoría de veces por bacterias gram negativas, ya sea como la Klebsiella o como la Escherichia coli. Por otro lado, también en la línea blanca también hay que tomar en cuenta que se encuentran un poquito elevados lo que son los monocitos. Sí podemos ver, tomar en cuenta lo que son monocitos absolutos. Esto se puede dar debido a la presencia de un cuadro subagudo de este proceso inflamatorio, debido a que en el parénquima renal puede haber tenido también procesos de cicatrización por el daño. Tomando en cuenta lo que son la línea roja, tenemos que ver la hemoglobina y el hematocrito que están un poquito alterados, específicamente están un poco bajos, conllevando que nuestro paciente puede también estar cursando con lo que es una anemia normocítica de carácter leve, debido obviamente en este proceso, tanto como hay daño en el parénquima renal, puede haber disfunción en lo que es la producción de eritropoyetina y alteración en lo que es la formación de eritrocitos. Y también una hemolicidad también por lo que es este proceso inflamatorio. Y por último tenemos que el plaquetocrito se encuentra también un poquito disminuido y esto se puede deber a que también de manera secundaria, también por la activación de citocinas en procesos infecciosos / inflamatorios, se puede también llevar a lo que es la activación de lo que es las plaquetas. Siguiente, por favor. Por último, tenemos lo que es la bioquímica y la serología. En la bioquímica, nuestro paciente presenta lo que es una hipoglucemia con una zoemia y una creatinina elevada. La hipoglucemia, obviamente, hay que tomar en cuenta en este caso que no es buena, debido a que puede ser un cuadro de sepsis que puede estar cursando a nuestro paciente. Y también hay que tomar en cuenta que el azúcar aquí se altera debido a lo que es la alta demanda metabólica del cuerpo al responder lo que es la infección. La azoemia y la creatinina elevada en este caso nos puede indicar que nuestra paciente está llevando lo que es una falla renal en este tipo renal debido a que la afectación está en el parénquima del mismo. Por último, la serología, el PCR cuantitativo, también notamos que está altamente elevado. Y esto hay que tomar en cuenta que el PCR, al ser un marcador de reacción inflamatoria aguda, nos puede dar en su pico de 24 horas una elevación que nos puede relacionar que el paciente está cursando también por lo que es una carga inflamatoria llevada a la sepsis y a una bacteremia. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablando de los exámenes de orina, lo que más nos llamó la atención fue que tenga presencia de proteinuria y también alta hematuria, que va a ser un hallazgo importante y que nos van a indicar que existe un daño a nivel glomerular. También el aspecto que está un poco turbio, que nos puede indicar algún tipo de infección o sedimento. Su densidad
a pesar de que está dentro de los valores normales, está un poco elevado, lo cual podría ser una posible concentración urinaria. Ahora, la siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. No, una más atrás. Ya, aquí vamos a tener la presencia de bacterias, lo que nos van a indicar que existe una posible infección leve, junto con la presencia de piocitos y pues células epiteliales. Las células epiteliales nos va a indicar que puede deberse a una escamación normal o que exista algún tipo de irritación. Y pues hematíes que van a estar presentes en la sangre del paciente, lo que va a indicar hematuria importante. También vamos a tener una elevación de los leucocitos, lo cual puede sugerir una inflamación o que existe una infección. Ya, siguiente. Ahora en el tratamiento vamos a tener un tratamiento conservador y uno quirúrgico. En el conservador, pues primero vamos a tratar el reposo. Vamos a evitar que el paciente se esfuerce y que descanse principalmente en sus primeros días. Vamos a tener también un monitoreo clínico controlando sus signos vitales, su diuresis y también su hematuria. También vamos a tratar el dolor. Vamos a tratar con paracetamol y como en nuestro caso hay una disfunción renal, pues vamos a evitar los AINES. Vamos a tener control tanto de laboratorio como de imágenes. En el laboratorio vamos a tener hemoglobina, hematócritos y también función renal como urea y creatinina. Y en las imágenes de control vamos a tener una ecografía o un TAC cada 48-72 horas o también según la evaluación del paciente. Si el paciente está consumiendo anticoagulantes, pues se piensa en la suspensión o pues que se le evalúe el médico tratante. Siguiente. En el tratamiento quirúrgico, solamente vamos a llegar a lo quirúrgico si tenemos una hemorragia activa que tiene una inestabilidad hemodinámica. Cuando hay una expansión rápida del hematoma, cuando sospechamos que hay un compromiso del pedúnculo renal y cuando hay lesiones que se van a asociar con lesiones graves. Ahora, si tenemos una hemorragia activa con una inestabilidad hemodinámica, vamos a tener que hacer un angiograma con embolizaciones selectivas. Si hay una expansión del hematoma rápido, pues vamos a hacer una cirugía explorativa con una renorrafia o una nefrectomía parcial. Y si la lesión renal va a ser severa, vamos a tener que realizar una nefrectomía total, pero solamente en casos extremos. Bueno, yo les voy a hablar sobre las imágenes en diapositiva. Podemos ver que una tomografía computarizada de corte coronal de abdomen, de pelvis con y sin contraste, se van a observar a nivel del polo inferior del riñón derecho una laceración de más de 1 centímetro sin comprometer los cálices. También se ve la pelvis renal, un gran hematoma sobre la cara posterior y superior del polo renal, lo que puede ser lo que es un traumatismo renal de grado 3. Diapositiva. Vamos a tener lo que son los diagnósticos, tanto sindrómicos como definitivos. En el sindrómico vamos a hablar de que es un síndrome doloroso lumbar y en el definitivo pielonefritis aguda. Gracias.